¿Pasan las diapos o no? Tiene que poner presentación con diapositivas ahí arriba. Esperen que se me está tildando con el... Ahí. ¿Pasa la diapo o no? No, doctora, no pasó la diapo. Seguimos en la primera. A ver si. Ahora sí. Ahí sí. Está bien, porque es el power de esta compu que es viejo. Las voy a ir pasando así, igual cualquier cosa me van avisando. Bueno, voy arrancando porque es medianamente larga y la otra clase, la otra doctora también. ¿Sí? No sé si habrán leído algo de vestibular o si ya cursaron neuro, seguramente la mayoría sí. ¿Algunos se recibe con otorrino o no? Me parece que nadie, ¿no? No, ok. Bien, se ve, ¿no? Sí, porque voy aceptando, mira, por eso se va moviendo. Sí, sí. Bueno, sí. No, que se ve. Perfecto. Vamos a agrandarlo así un poquito. Ahí está. Bien, bueno, entonces, lo fundamental cuando viene un paciente a la consulta, sí, que siempre va a venir refiriendo que tiene o mareos o vértigo, y ahora vamos a ver la diferencia de ello, sí, como para poder diferenciarlo, sí, porque es como que la mayoría lo confunde. Esperen que termine de aceptar. Bien. Lo fundamental es, bueno, la anamnesis, ¿sí? Un buen cuestionario, ¿sí? Una buena práctica de preguntar los antecedentes, porque nos va a llevar a saber y a entender, ¿sí? Cuáles son las causas y si puede ser de origen central o puede ser de origen periférico, y ahí ver si realmente es algo que tenga relación con la parte del oído o no, ¿sí? Entonces también está bueno hacer la parte de la exploración, el examen físico, ¿sí? No solamente a nivel otorrinolaringológico, sino hacer una otoscopía más que nada, y la parte otoneurológica con los pares craneales, ver la parte del tono muscular, ya viendo cómo el paciente ingresa al quirófano, al consultorio, se va a ver el tema de la coordinación, ¿sí? Si viene con bastón, si no. Bien. Entonces, para saber diferenciar, tenemos que saber lo que es vértigo y lo que es mareo, ¿sí? Por ejemplo, el mareo, la persona va a referirte que camina entre nubes, ¿sí? Que se siente inestable o que aumenta su base de sustentación o que se tiene que agarrar, ¿sí? Es, como dice la diapo, una sensación subjetiva, ¿sí? Y el vértigo, en cambio, es la sensación de giro. O sea, nosotros lo que le preguntamos es si él siente que le giran las cosas o si es él el que gira en el entorno, ¿sí? La diferenciación sería eso. Una es el vértigo en este sentido, estoy sentado y me giran las cosas, o cuando cambio de posición en la cama siento que se me da vuelta todo. El mareo lo van a referir más que nada como si estuvieran en un barco o esa inestabilidad, ¿sí? Entonces saber diferenciarlo bien, porque a veces el vértigo y el mareo es como si fueran sinónimos y no. También saber lo que es la inestabilidad equilibratoria, ¿sí? Esa sensación de inestabilidad postural, o que el paciente te dice tengo que aumentar la base de sustentación, o uno mismo se da cuenta cuando camina, y también sumarle si tiene síntomas vagales, ¿sí? O sea, si viene asociado con náuseas, con vómitos, con malestar general, y en un cuadro un poco más avanzado va a tener sudoración, palidez, taquicardia, ¿sí? Entonces, parte de la evaluación otoneurológica nos va a ayudar para diferenciar la parte periférica de la parte central. La parte que tiene que ver con la parte otorrinolaringológica y también generalmente está asociada con la parte de cardiovascular y traumatológica, ¿sí? Pero más que nada a nivel de oído es la parte periférica, donde nosotros en un examen otoneurológico vamos a tratar de diferenciarlo de lo que es a nivel central, en donde ahí habría una derivación, ¿sí? O un conjunto,
lo que es consulta conjunta con neurología, ¿sí? Y bueno, descartar patologías de origen central. Pero lo que respecta a otorrino, tiene que saber la parte periférica, ¿sí? Cómo son los movimientos, si son armónicos, si son completos, si están asociados, el nistagmo, ¿sí? Que nos va a ayudar a establecer, ¿sí?, si es central o periférico, ¿sí? Entonces, la parte del vértigo periférico, como dice la diapo, se caracteriza por, son características rotatorias bien definidas, ¿sí? El paciente te va a saber decir, yo siento que las cosas me giran cuando, por ejemplo, roto en la cama, cuando me levanto de golpe, dura tanto, ¿sí? Casi siempre viene asociado con náuseas y vómitos, puede ser intensa o no, siempre como es algo bastante subjetivo, va a depender de la tolerancia que tiene el paciente frente a distintos síntomas. Puede presentar a veces síntomas auditivos asociados y ahí vamos a ver las distintas patologías de vértigo que hay, ¿sí? Y obviamente va a estar influenciado, como les dije antes, por la postura y los movimientos, ¿sí? Lo que es ya vértigo de origen central está mal definido, no te lo va a definir quizás como algo rotatorio, ¿sí? Tiene síntomas asociados también neurológicos y bueno, va a haber diferencias a nivel del examen otoneurológico que ahora vamos a ir viendo, ¿sí? Lo fundamental es que ustedes sepan bien cuándo es un vértigo periférico. Como sabemos, hay un montón de estímulos, ¿sí?, que tienen que ver con la parte de tratar de mantener el equilibrio, ¿sí?, en el espacio. Y bueno, tenemos influencias visuales, somatosensoriales, vestibulares, por eso es importante no solamente cuando un paciente a la guardia viene con vértigo o a un consultorio, tener en cuenta la parte del oído, la parte, sí, oftalmológica, cardiovascular, sí, la parte traumatológica, porque son distintas herramientas que nos ayudan, en el caso de un paciente sin patología, a mantener el estado de equilibrio frente al medio, ¿sí?, frente al espacio. Entonces, todos estos estímulos llegan a la parte del cerebelo, ¿sí?, a la parte nuclear vestibular, y se genera un procesamiento en donde se generan dos reflejos, el vestíbulo espinal y el vestíbulo ocular, el cual nos va a mantener frente al espacio el equilibrio si todo va funcionando bien. Y cuando hay alguna patología o algún signo que despierte, sí, o que no anda funcionando bien, es donde empieza la desregularización de esos reflejos y la sensación de esto de vértigo. Entonces, el reflejo vestíbulo espinal, ¿sí?, sabemos que ambos laberintos van a funcionar en pareja, ¿sí?, el de un lado y el del otro. Cuando el del lado derecho se estimula, el lado contralateral se va a inhibir, ¿sí? Por eso las patologías siempre vamos a tratar de estudiarlas frente a lo que el paciente nos refiere. Nos va a referir a veces que tiene sensación de oído tapado de tal lado, ¿sí?, o frente a las caídas que va a referir de un lado. Entonces sabemos que ese va a ser el laberinto que se está, que está fallando, ¿sí?, y por el cual el otro sabemos que debería compensar. Por ejemplo, como dice la diapositiva, si la cabeza hacemos hacia un lado, el laberinto de ese mismo lado es el que va a estar estimulado, ¿sí?, porque frente al cambio del movimiento se estimulan y genera que si todo funciona bien, el paciente mantenga el equilibrio, y el contralateral, que no va a ser el estimulado, va a estar inhibido, ¿sí? Entonces sabemos que el lado homolateral va a predominar sobre el contralateral al movimiento, ¿sí? O sea, el mismo lado donde se está dando ese movimiento es el que está estimulado, ¿sí? Entonces, el paciente ingresa al consultorio, nos refiere que tiene una sensación de vértigo, según vimos la característica del mismo, ¿sí? Le preguntamos bien si siente esa sensación de vértigo, mareo, que la describa, ¿sí?, tratar de no darle palabras claves como para que uno mismo diga, no, esto es un mareo, un vértigo, y vamos a empezar a hacer el examen, ¿sí?, postural. Si cursaron neuro, seguramente alguna de las pruebas me suena, ¿sí? Vamos a empezar con la prueba de Romberg, ¿sí? Tenemos Romberg y Romberg sensibilizado. Siempre un paciente parado enfrente nuestro, ¿sí? Decimos que ponga bien, esta es la que, no sé si se ve el cursor, pero la que estoy marcando, el paciente tiene que estar enfrente nuestro con las piernas bien juntas, ¿sí?, los brazos extendidos hacia el lado del cuerpo, y le decimos que cierre los ojos, ¿sí? Y si el paciente está en una condición normal, queda parado, ¿sí? Obviamente, si es un paciente que usa bastón
Un paciente con problemas de columna y eso, bueno, puede haber quizás un balanceo, pero no es tan brusco como cuando hay un problema de un laberinto, ¿sí? Luego tenemos el romer sensibilizado, en donde le pedimos al paciente que de la postura de romer pase a la sensibilizada, un pie adelante del otro, con los brazos extendidos al costado y con los ojos cerrados, ¿sí? Y ahí puede haber una lateral pulsión hacia adelante, hacia atrás, o también hacia los costados, ¿sí? Luego tenemos la prueba de Unterberger Fukuda, en donde también enfrente de nuestro paciente le pedimos que con los brazos extendidos haga marcha, ¿sí?, de varios pasos, bien hacia 90 grados, hacia donde pueda elevar la rodilla, ¿sí?, y con los ojos cerrados marcha en el lugar. Ahí se puede ver también que puede tener una lateral pulsión hacia un lado, hacia el otro, puede tenerla hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Lo ideal sería que se mantenga en posición, ¿sí?, y pueda hacerlo entre 30 a 40 más o menos de pasos, sin caerse hacia ningún lado. Para ver la parte más cerebelosa tenemos la prueba de los índices, ¿sí?, en donde el paciente también siempre enfrente nuestro, vamos a pedirle que extienda los brazos hacia el costado y con la punta del dedo índice toque la punta de la nariz, hacia un lado y hacia el otro, lo más rápido que puede con los ojos cerrados, ¿sí? Y también otra de las pruebas que se puede hacer es la diadococinesia, en donde vamos a pedirle que hacia los muslos y con los ojos cerrados haga un golpeteo de mano y dorso, ¿sí?, palma y dorso de la mano, ambas manos, ¿no?, en el muslo, con ritmo y lo más rápido que pueda, ¿sí? Otra de las pruebas es Babinski-Weil, en donde le pedimos al paciente que desde el punto en donde está enfrente nuestro, nosotros obviamente nos corremos un poco más, cierre los ojos y camine hacia nosotros, ¿sí?, y hacia adelante, y lo hacemos también hasta que camine hacia atrás, siempre con los ojos cerrados. Cuando esta prueba es positiva, el paciente se puede ir hacia un lado o hacia el otro y está escrita en la bibliografía que puede tener una marcha de tipo estrella o abrir abanico de acuerdo a la forma que vaya generando en el piso, ¿sí? En una condición normal el paciente tendría que venir hacia adelante sin perderse y volver hacia atrás, hacia el punto de origen, ¿sí? ¿Alguna duda de las pruebas? Creía que no, ¿no? ¿Cómo? Creo que no, que nadie tiene dudas. Bueno, sigo. Entonces, el paciente le hacemos todas estas pruebas, ¿sí? Previamente, acuérdense que le hicimos el examen otorrino, le vimos los oídos, ¿sí?, para ver si había cera o había algún problema, y le realizamos estas pruebas. Entonces, obviamente, como les comenté al principio, pueden estar influidas por temas articulares, neurológicos, vasculares, ¿sí? Algunos pacientes son muy grandes o vienen con, ya te especifican que tienen problemas articulares o que tienen problemas de columna, ¿sí? Y bueno, digamos, se van a hacer igualmente las pruebas, pero siempre teniendo un margen de error de que puede haber una patología de base que esté influyendo un poco en lo que es el diagnóstico a través de la prueba, ¿no? Perdón, una pregunta. ¿Qué dijiste de el examen otorrino previo? ¿Eso, si tiene cera o algo, puede influir en algunas pruebas? Sí, exacto, sí, puede influir porque ahora estamos viendo lo que es la semiología, pero cuando veamos la patología, hay pacientes que además del vértigo te suman como que sienten sensación de oído tapado, ¿sí? Ah, okay. Entonces, de buena práctica, como cualquier consulta otorrinolaringológica, lo ideal sería ver también la nariz y la boca, pero en este tipo de pacientes, digamos, no nos va a influir mucho, pero sí hacerle una otoscopía, ¿sí? Como para justamente, si hay cera o si, bueno, está cursando alguna infección o tiene otorrea o ocupación en el oído que también le puede estar generando esto, ¿sí? No que sea la causa del vértigo, sino que se sume a un síntoma y que uno pueda sospechar algún tipo de patología vestibular que vamos a ver más adelante. Pero sí, está perfecto lo que decís. Gracias. Entonces, además de la parte física, ¿sí?, que estábamos haciendo las distintas pruebas, tenemos que hacer la exploración oculomotora para ver el tema de si tiene nistagmo o no, ¿sí? Ese nistagmo es la oscilación rítmica de los ojos, obviamente va a ser también muy subjetivo porque es operador dependiente, ¿sí? O sea, como el médico lo va a recepcionar, y hay estudios específicos para después comprobarlos, pero a veces solamente haciendo un examen oculomotor uno lo percibe.
¿sí? Entonces, como dice la diapo, bueno, es una oscilación rítmica de los ojos que normalmente tiene una fase lenta y otra rápida. Lo ideal en condiciones normales, sabemos que ambos globos oculares tienen la misma dirección, intensidad y tiempo, y es lo que nosotros denominamos el movimiento conjugado, ¿sí? Y ahí tendríamos que ver ese tema del componente periférico. Cuando, por ejemplo, este movimiento no es conjugado y tiene distinta dirección, intensidad, ¿sí? Y van a destiempo, hablamos ya de una patología central, ¿sí? Nosotros lo que hacemos casi siempre es hacer la famosa H, ¿sí? Donde tenemos una lapicera o un puntero y le decimos que miren específicamente la punta del virome sin mover la cabeza, ¿sí? Y ahí mismo, haciendo la H desde arriba hacia abajo, ¿sí? No sé si alguna vez la hicieron, el paciente, una vez que uno va moviendo la punta de la lapicera, puede ver a veces un poco de nistagmo, ¿sí? Y ahí vamos a observar si hay conjugación o no en el movimiento de ambos globos oculares, ¿sí? Obviamente hay que descartar, si no tiene un problema de globo ocular, ¿sí? Que el paciente ya venga con algún problema oftalmológico, y también hay que ver la alteración central. Esto nos va a ayudar entonces en nistagmo también para diferenciar si es de origen central o de origen periférico, con el tema de la dirección y el movimiento conjugado. Entonces, la dirección del nistagmo tenemos movimientos lineales que son horizontales o verticales, y los rotatorios que significan en sentido horario y antihorario, ¿sí? Esto nos va a ayudar a diferenciar la parte central y periférica. Los verticales son de origen centrales, ¿sí? Y también tenemos la morfología de la fase lenta del nistagmo, ¿sí? La cual la constante es la más habitual, si es periférica o central, puede ser decreciente, ¿sí? O puede ser ascendente, ¿sí? Entonces, para diferenciar un poco el nistagmo de lo periférico y lo central, siempre va a estar la aparición a nivel periférico, la dirección va a ser horizontal o rotatorio, ¿sí? O sea, rotatorio por decir en sentido de las agujas del reloj, ¿sí? Si le decimos al paciente que mire, ¿sí? Que fije la mirada, ese nistagmo va a disminuir, ¿sí? Y si yo le muevo la cabeza, ese nistagmo va a aumentar. A diferencia del central, que puede aparecer o puede no aparecer, la dirección es anárquica, tiene cualquier dirección, ¿sí? No hay algo especificado como lo periférico. Si yo le hago que fije la mirada, va a aumentar, ¿sí? Y con el movimiento no va a variar, ¿sí? Puede aumentar o puede no variar directamente. Entonces, esta es una de las tantas diferencias entre el vértigo periférico y el central. Importante para el examen físico, cuando uno hace la parte de la exploración oculomotora. Ya les digo, es algo bastante subjetivo, hay pacientes que se les ve muy bien y hay pacientes que no, ¿sí? Por eso después, cuando veamos la parte de patología, vamos a los estudios que hay. Otra de los exámenes que se hace es el head shaking, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es agarrar la cabeza al paciente, como está el dibujito, le decimos que lo que vamos a hacer es que cierre los ojos, vamos a agarrarle la cabeza y le vamos a mover de un lado hacia el otro. Cuando frenamos, nos va a mirar, ¿sí? Y si tiene algún nistagmo o tiene alguna sensación de vértigo, el paciente lo va a referir, ¿sí? Otra de las pruebas que hay es el HIP, ¿sí? Que es en realidad, este es el dibujo del HIP, porque había un video pero no lo levanta, así que puse el dibujito. Es lo mismo, lo que vamos a hacer es que el paciente con los ojos abiertos le agarramos la cabeza y la movemos hacia un lado, ¿sí? Y le decimos que cada vez que vamos moviendo la cabeza, el paciente nos tiene que mirar a nosotros, ¿sí? Entonces ahí se va a ver el tiempo de acomodación que tiene la parte del reflejo oculomotor, ¿sí? Lo ideal sería que, si ustedes lo prueban entre ustedes, es que girando la cabeza hacia un lado y hacia el otro, el paciente vuelve hacia la línea media y nos mira, como se ve en la B, y después hacia el otro lado en el C, nos vuelve a fijar la mirada, ¿sí? Y vuelve hacia el centro, ¿sí? Igualmente estas maniobras, digamos, no se toman a nivel de nombres, que uno puede hacerlo como exploración, pero no le vamos a tomar, aparte del ser virtual es más difícil todavía, de cómo se realizan, ¿sí? Pero está bueno que lo sepan para a nivel consultorio, o sea, a uno le interesa la parte de otorrino o de neuro, ¿sí? Hay otra que se hace para ver el nistagmo posicional,
que acá entra lo que no sé si alguna vez escucharon la maniobra de Dick-Hallpike, que después la vamos a ver en dónde se hace, ¿sí? Y qué nos diagnostica, ¿sí? Lo que se hace es que a través del cambio de posición de la cabeza, como se ve en el dibujo, de sentado a acostado, ¿sí? Hacia un lado y hacia el otro, ahí se va a ver un tipo de nistagmo, ¿sí? Y que el paciente deja de realizarlo una vez que se fija la mirada y la cabeza queda quieta, ¿sí? Acá hay un video, pero no sé si ¿lo ven? ¿Se mueve o no? Sí. Bien, bueno, esa es la de Dick-Hallpike, ¿sí? Entonces, casi siempre el médico está de costado, acá digamos, el gráfico está desde la cabeza para que se pueda ver bien lo que se hace, ¿sí? El paciente está sentado con las piernas extendidas en la camilla, lo que se hace es agarrar la cabeza y girarla a 45 grados, ¿sí? De costado, y se genera una inclinación hacia la camilla, ¿sí? Con la cabeza colgando. Hay 45 grados, baja, se estima unos 30 grados que cae en declive, ¿sí? Y ahí lo que se va a hacer es siempre tratar de mirar los ojos, que el paciente no cierre los ojos, y ahí vamos a tratar de percibir el nistagmo que, si el paciente tiene un vértigo, ¿sí? Se puede manifestar y se puede observar. Acuérdense que si es periférico va a ser de sentido rotatorio, ¿sí? Entonces, se hizo esta maniobra, se ve de este lado, si el paciente no refiere nada, no se ve el nistagmo, no sospecho nada. La maniobra continúa porque ahora la tengo que hacer del otro lado, siempre es de un lado y del otro, ¿sí? Aunque el examen físico en las maniobras yo ya estoy sospechando que hay un lado hipovalente. Bueno, ahí el gráfico muestra que el médico va hacia la punta, en realidad siempre se le va viendo mientras se genera el movimiento, ¿sí? Sospechando que, por ejemplo, esta maniobra fue positiva, hacia derecha, ahora lo vamos a ver igualmente en BPPV, lo que vamos a hacer es la reposición, ¿sí? Esta prueba que es la de Epley, es la de reposición, en donde sí, la de Dick-Hallpike, que es la anterior, medio positiva, hacemos la reposición y se termina la maniobra. En este caso, me adelanto un poco, si yo sospecho un BPPV, le voy a hacer Dick-Hallpike y si me da positivo, por ejemplo, hacia derecha, vamos a hacer la reposición, ¿sí? Y ahora vamos a ver la maniobra y ese sería el tratamiento, ¿sí? Con esta reposición, esta maniobra de reposición, ¿sí? Vamos con la Epley. Vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Le voy a generar el vértigo hacia el lado derecho, ¿sí? Y ahora roto la cabeza hacia el otro lado y lo que le pido justamente es que ponga el hombro, ¿sí? Y la pera trate de pegarse hacia el hombro y la persona obviamente va a sentir la sensación de vértigo que después se agota y lo que le pido es que se desplace hacia la camilla, así su cabeza no queda colgando, ¿sí? Luego la hago sentar, ¿sí? Y la hago fijar la mirada hacia un punto, si sigue todavía con vértigo, y la maniobra finaliza, ¿sí? Entonces, tratamiento para el diagnóstico, Dick-Hallpike en el BPPV y el tratamiento es la reposición o maniobra de Epley. Ahora más adelante cuando veamos la patología lo vamos a ver un poquito más. ¿Alguna duda de esto? O sea, vos le haces no sé por qué suena raro. Está bien, yo te escucho. Sí, que vos le haces esa maniobra y ¿eso es todo el tratamiento? ¿Hay nada más? BPPV sí. Ok. Ahora no sabe por qué, ¿sí? Dale. Pero me adelanté un poquito como para que les empiece a sonar los nombres. Ahora lo vemos, ahora ya termino con esto y vamos a patología, ¿sí? Buenísimo. Pero prueba diagnóstica, Dick-Hallpike, prueba de tratamiento de Epley y en BPPV, eso grande, ¿sí? Dale, gracias. Bien. No, de nada. Entonces, otra de las esto es en consultorio, ¿sí? Hay veces que, bueno, digamos, se hace el examen físico y le hago estas maniobras y no tengo nada positivo, tengo duda. Uno de los estudios más específicos es la prueba vestibular calórica, ¿sí? Lo que nosotros denominamos, pues, digamos, lo pedimos como videonistagmografía con pruebas calóricas, ¿sí? Lo que se hace es poner unos lentes especiales, como tiene acá, ¿sí? Que van a estar conectados a una pantalla,
y lo que se genera, ¿sí? Acá tenemos una riñonera, como llamamos nosotros, lo que se hace es un estímulo con 4 irrigaciones, ¿sí? 2 por oído, una con agua caliente a 44 grados y otro con fría, ¿sí? Lo que se va a generar, tirándole agua al oído, es la estimulación del laberinto. Eso se proyecta en una pantalla y al mismo tiempo con esos lentes yo veo específicamente ese batido, ese movimiento, si es el nistagmo, específicamente dicho, que es mucho más específico que lo subjetivo que yo puedo hacer en consultorio, ¿sí? El libro describe el estudio y eso, digamos, nadie va a tomarles el estudio, sí que sepan que se manda y lo que se genera, ¿sí? Lo que se hace es estimular el laberinto y si la persona tiene un déficit vestibular, va a salir positivo, ¿sí? A grandes rasgos. Entonces, si hay aparición de un nistagmo de dirección determinada, se hace el oído estimulado con el agua caliente y va a huir si se estimula con el agua fría. Y todo esto se registra en un electronistagmografía o videonistagmografía, que es el estudio que se pide, ¿sí? Entonces, acá hay un cuadro comparativo, ¿sí? De lo que hablamos desde el principio, lo que es vértigo periférico y central, ¿sí? Con las distintas pruebas. Después estas clases se las mando, ¿sí? Entonces tienen, de acuerdo a cómo les vaya dando, es la sospecha que yo voy teniendo, ¿sí? Perdón, si se va del agua fría es una cosa y si se va del agua caliente otra. Claro, casi siempre cuando, digamos, uno estimula el laberinto, como dice acá la diapo, ¿sí? Yo no sé si llegaron a leerla, yo trato de no leer las diapos, voy explicando, ¿sí? Lo que te genera acá, espera que estoy en la otra, acá, ¿sí? Cuando hay aparición de un nistagmo de dirección determinada, y yo, por ejemplo, la estimulo con agua caliente, el oído derecho, el nistagmo va a ser hacia ese lado, ¿sí? Esto es lo normal. Si yo lo estimulo con agua fría, va a irse hacia el otro. Si hay alguna patología, ¿sí? Va a ser al revés, ¿sí? Por eso es muy específico del que hace el estudio, ¿sí? Y esto, digamos, no es pregunta, digamos, no les van a preguntar cómo se hace o cómo no, ¿sí? Lo que sepan es que hay 4 irrigaciones, 2 de cada oído, que digamos, cuando se estimula siempre va a ser con agua caliente, y si yo le irrigo agua fría, ¿sí? El nistagmo va a ir hacia el otro lado, ¿sí? Si hay algo patológico, va a ser al revés. Gracias. Bueno, esta es la primera parte, ¿sí? Ahora voy a abrir la otra. Acá volví, se me había desconectado. ¿Ahí se ve? Sí. Buenísimo. Bueno, ahora de acuerdo, digamos, lo que vimos previamente es cuando ingresan a consultorio, hacemos el examen físico, ¿sí? Y bueno, vemos de acuerdo a las maniobras que vamos haciendo y con los síntomas que nos vino el paciente, empezando a diferenciar distintos diagnósticos, ¿sí? El primero es el vértigo posicional paroxístico benigno, ¿sí?
Bueno, el paciente lo que nos refiere es que es de inicio brusco, ¿sí? Violento. Lo que hay que empezar a diferenciar es en la duración, ¿sí? Dura segundos, ¿sí? 15 a 60 segundos, ¿sí? O sea, menos de un minuto. El nixtalmo, y esta es una de las características más importantes, es geotrópico. Cuando hacemos la maniobra de Grijalpa, como vieron antes, donde la cabeza queda colgando, es geotrópico, es hacia abajo, ¿sí? Hacia la tierra, ¿sí? Tiene una latencia, o sea, no empieza, ¿sí? Apenas uno hace la maniobra, sino que tarda unos segundos, ¿sí? Se fatiga, ¿sí? O sea que dura pocos segundos y se agota. ¿A qué se refiere que se agota? Que si yo hago varias maniobras, ¿sí? Tratando de desencadenarlo, llega un momento que no lo voy a percibir directamente, ¿sí? Por eso está bueno hacerlo solamente una vez, ¿sí? Se da cuando la cabeza adopta una determinada posición. El paciente siempre nos va a referir que es frente a cambios de posición. Lo clásico es, estaba acostado, me levanté de golpe, o giré en la cama y sentí la sensación de vértigo. Casi siempre está acompañado de náuseas, ¿sí? Hay veces que el paciente refiere vómito, sudoración, ¿sí? Pero lo más específico y lo más frecuente es que sienta ese malestar, ¿sí? Nauseoso, y se da mayormente en mujeres entre la década de 50 y 30. Perdón, 50 y 60 años, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? Bueno, como dijimos antes, mayormente es idiopático, ¿sí? El libro da varias causas, ¿sí? No hay ninguna específica, mayormente es idiopática, ¿sí? Y hay una que es la más fuerte, que es, bueno, ahora vamos a ver por, a nivel fisiopatológico, la liberación, ¿sí? De las otoconias. Entonces, mayormente en mujeres, ¿sí? Puede también tener algún desencadenante postraumático, ¿sí? Un traumatismo craneoencefálico que, bueno, tenga que ver, estar relacionado con la parte del oído, ¿sí? También vascular, puede ser por infección, ¿sí? Puede ser luego una neuritis vestibular, ¿sí? Que el paciente quede con vértigo. Y también puede ser luego de una cirugía, ¿sí? A nivel del oído, por ejemplo, por un tratamiento de otosclerosis, en donde, bueno, se hace una estapectomía vestibular y el paciente puede quedar con vértigo posteriormente a la cirugía. Pero mayormente tenemos el idiopático, ¿sí? Entonces, se encuentra la teoría de la pupilolitiasis o canalolitiasis, ¿sí? Son este depósito de sustancias orgánicas, en donde, o llamadas otoconias, ¿sí? O carbonato de calcio, lo que se genera es que estén situadas en el sáculo y en el utrículo normalmente, ¿sí? Con el envejecimiento celular, por eso se da mayormente entre los 50 y los 60 años. ¿Le pasa a gente joven? Sí, puede pasar a la gente joven, puede haber otras causas, sí, que la desencadenen, pero mayormente en este rango etario es debido a este envejecimiento, ¿sí? De estos depósitos que se empiezan a liberar y que frente a cambios posicionales, ¿sí? Cambios de la cabeza, generen que se liberen hacia los conductos semicirculares, ¿sí? Y mayormente va a ser el conducto semicircular posterior, ¿sí? Y generen esta sensación de vértigo mientras los mismos estén en el conducto. Por eso el más frecuente es el vértigo posicional paroxístico benigno del conducto semicircular posterior, ¿sí? Como refiere casi siempre se da a la mañana, ¿sí? Este cambio de posición que refiere el paciente, si está acostado, la cabeza estuvo durante bastante tiempo en una posición, se levanta y al cambiar es donde se puede dar esa liberación en los conductos semicirculares de las otoconias y que generen este vértigo, ¿sí? Lo que nosotros hacemos en la maniobra de Grijalpa, bueno, justamente es estimularlo, es volver a poner la cabeza en la supuesta posición, ¿sí? Que desencadena el vértigo, se da la despolarización de estas células y lo que genera es el estímulo del músculo oblicuo superior ipsilateral, o sea, del mismo ojo, en donde al paciente se le desencadena esa sensación de vértigo, o sea, cuando gira a ese lado, y se da la estimulación del recto inferior contralateral. Esto que va a generar a nivel del nixtamo, que nosotros vemos, es un nixtamo torsional. Y como habíamos dicho antes, estaba lineales o verticales. El vértigo periférico va a ser lineal y podía ser horario o antihorario.
horario, o sea, hacia el sentido de las agujas del reloj. Por ejemplo, si se va a estimular el lado izquierdo, ¿sí? Y antihorario hacia el derecho, ¿sí? Imagínense la cabeza inclinada hacia el lado derecho, de geotrópico, ¿sí? La cabeza está hacia la tierra, va a mirar hacia abajo. Y antihorario, ¿por qué? Porque el derecho va a haber el movimiento, va a ser del ojo hacia la derecha, y si es a nivel torsional, digamos, a nivel de las agujas del reloj, es antihorario, ¿sí? No sé si se entiende el movimiento. Y acuérdense que además tiene latencia y fatiga, ¿sí? Y que agota si uno hace si estimula al laberinto varias veces, haciendo varias veces la misma maniobra, ¿sí? Entonces, el diagnóstico de esta patología va a ser clínico mayormente, ¿sí? El paciente ingresa, le hacemos la endoscopía, hacemos todas las pruebas de exploración como vimos antes, Romer sensibilizado, Unterberg, Babinski, ver los movimientos oculares para ver si yo ya sospecho algún nistagmo o no, ¿sí? Todo eso puede ser negativo, puedo no sospechar nada, igualmente la maniobra se la voy a realizar, ¿sí? Para, digamos, empezar a discernir qué tipo de vértigo es. Obviamente, todo va a depender del paciente, ¿sí? Que, si tiene alguna patología o no, si está muy bien el agudo también, ¿sí? Pero bueno, para que sepan, es la maniobra que más se realiza en consultorio, ¿sí? Vamos a hacer la de Lee-Halpike o la de Semon, ¿sí? Para diagnosticarla, mayormente la de Lee-Halpike, y como les dije antes, el tratamiento que lo vamos a ver ahora va a ser la reposición o maniobra de Eppler, ¿sí? Casi siempre con esa maniobra el paciente mejora y vuelve a control, ¿sí? Y si quiero completar el diagnóstico, ¿sí? Porque quizás la maniobra el paciente, digamos, no colaboró, ¿sí? O está muy en el agudo, o me da sospechas, hacemos la electronistagmografía o videonistagmografía para ya tener bien el diagnóstico, ¿sí? Es de buena práctica hacerlo, nosotros se los pedimos a todos. Entonces, el tratamiento del BPPR... Perdón, una pregunta. Sí. Las maniobras pueden llegar a dar todas esas negativas y igual tener la patología, sí. Exactamente, sí. Por eso, es como muy del tipo de paciente que te toque. Hay algunos que se lo haces y la reposicionás y ya está. Ya el paciente dice, me siento mejor, igualmente le mandás el estudio. Sí, lo que tiene es que, es como decía antes, también repetirle tanto las maniobras a la larga es como estimulárselo, ¿sí? Pero hay gente que sale del consultorio ya, le hacemos la maniobra, se reposicionó, listo, le dijimos volver a control en una semana, y si el paciente está bien, no se vuelve a hacer. Hay algunos que vuelven y dicen, no, me siento igual, hasta 2, 3, 4 veces se las podés realizar, ¿sí? Después hay otro tipo de tratamiento, como la rehabilitación vestibular en conjunto con kinesio, y donde también ayuda a que el paciente, digamos, si tiene una patología no solamente vestibular, sino también a nivel cervical, le genera, los educan para ver cómo tienen que ponerse, ¿sí? A nivel postural, o si tienen que hacer ejercicio, ¿sí? No es solamente, a veces no es solamente del oído, sino es un conjunto de un montón de cosas. Por eso, como les decía al principio de la clase, está bueno ver la parte cardiovascular, traumatológica, oftalmológica, ¿sí? Hay veces que sí, es solo vestibular y se hace esta rehabilitación en consultorio, y hay veces que se le suma la rehabilitación vestibular por 10 sesiones, y hay gente que las hace 1 o 2 y listo. Es muy del paciente, ¿sí? No es muy estandarizado en ese sentido, es muy artesanal. Otro de los tratamientos que hay, por ejemplo, ya yéndonos a un caso más severo, en donde la rehabilitación no resultó, algunos hasta le dan, antes de pensar en un tratamiento quirúrgico, le dan tratamiento médico, ¿sí? Tratamiento farmacológico. Lo que se piensa es en un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Por ejemplo, una neurectomía del nervio vestibular por la fosa media, ¿sí? Este es el abordaje, ¿sí? O sea, sacar el nervio vestibular, que puede ser, y hay que ver la causa por la cual está generando eso, si fue por complicación de una cirugía, como vimos antes, por esclerosis, o por un traumatismo, ¿sí? Que se rompió la parte del laberinto y esto está generando una inflamación del nervio, ¿sí? Una sección del nervio ampular también del conducto semicircular posterior, ¿sí? Bueno, distintas causas que llevaron a que tengamos que pensar en un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Entonces, estos son los abordajes.
¿sí? Que están también especificados en el libro. O sea, para resumir, tenemos el diagnóstico de BBB, la maniobra de Biff-Alpine, la reposicionamos con la de Epley, si el paciente resuelve, listo. Si no, le puedo dar rehabilitación vestibular con kinesio para que el paciente empiece a tener otra conducta a nivel postural, ¿sí? Y bueno, ver el motivo por el cual también se le estaba generando eso, si es solamente a nivel del oído por estas otoconias o hay algún tema a nivel traumatológico, ¿sí? O cardiovascular en el caso que tenga alguna enfermedad de base, ¿no? Y en el caso que no resuelva o que tenga, digamos, la sospecha de haber sido por algo postraumático, post-infección, ¿sí? O post una cirugía de oído, hacemos el abordaje quirúrgico. Y otra de las maniobras que había nombrado yo, las de Semon, ¿sí? Que esta el paciente también se la hace en consultorio o la puede realizar solo, ¿sí? Lo que tiene es que es un poco más brusca. El paciente va a estar sentado, a diferencia de la de Biff-Alpine, no va a estar acostado. Lo que hacemos es inclinarle la cabeza hacia 45 grados y le decimos que se acueste bruscamente hacia el lado contralateral al que inclinó la cabeza, así su cabeza queda hacia arriba, ¿sí? Y el laberinto queda hacia abajo, ¿sí? Como está en el dibujo, ¿sí? Entonces, si acá estaba la otoconia y después gira, lo que va a hacer es el proceso de salir, ¿sí? O sea, estimulárselo y luego vamos hacia el otro lado y se vuelve a reposicionar y vuelve a quedar en el báculo o utrículo, ¿sí? Es más inespecífica, está descripta, también nos sirve para que el paciente la realice, ¿sí? Perdón, yo no sé si entiendo bien estas maniobras que son tratamientos en realidad. Sí. Vos lo hacés para moverle las otoconias, ¿no? Para ponérselo, sí. Y, o sea, normalmente quedan inmóviles después de eso. Decís No, que el paciente se cura, entonces. Quedan donde tienen que estar, ¿entendés? Sí. Vos las ponele, para hacerlo así bien burdo, ¿no? Ponele que vos tenés en una bolsita distintas piedritas, ¿sí? Y esa bolsita está conectada con, no sé, como si fuera un puente, o como si fuera, sí, como si fuera un puente de gomas, ¿no? Como para decirlo, ¿sí? O el mango de la bolsa, ponele. Entonces vos lo que tiene que estar ahí adentro no pasa nada, ¿sí? Porque es sedimento que se genera propio. Una vez que salen y que llegan a los conductos, ¿sí? Yo no me fui muy específicamente a la parte de fisio, generan distintas despolarizaciones, ¿sí? Para que esa piedrita esté dentro del conducto. Esas despolarizaciones que estimulan al laberinto, ¿sí? Toda la parte nerviosa, va a generar esta sensación de vértigo, ¿sí? Por tema de canales de sodio, potasio, todo eso, digamos. Es muy fino. Entonces lo doy a grandes rasgos, ¿sí? Lo importante es que la persona, si está en una posición normal, lo va a tener ahí adentro. Cuando hay veces que se empieza a disgregar y a salirse esas otoconias, por eso es posicionable. Cuando cambia de posición es donde esas piedras se van a un lugar en donde no deberían estar y uno, generando ese movimiento, vuelven al lugar donde tendrían que estar y se termina. Por eso el tratamiento es con la maniobra, ¿sí? Porque la causa mayormente es esa, ¿sí? Hay veces que tienen BPPV por las características del mismo, del nistagmo, lo que acabo de decir, ¿sí? Y bueno, ver la causa por qué, como te dije antes, si puede ser por previo a una neuritis vestibular o porque tuvo un traumatismo, lo que sea, ¿sí? Pero el 90% se da por esta causa, ¿sí? Porque las otoconias se liberan del sacro del utrículo y van hacia los conductos semicirculares, que es donde no deberían estar y generan estas despolarizaciones, ¿sí? Sí, lo que yo digo es, o sea, vuelven adentro y esa persona, como es posicional, después debería evitar para siempre la posición donde se lo da, porque si no volverían a salir las piedritas, las otoconias. No, sí, bueno, justamente por eso está la rehabilitación vestibular y digamos, no es algo que porque mueve la cabeza hacia un lado salen siempre, ¿sí? Es como que después, es como que ahí adentro están pegadas, no deberían salirse de alguna manera, pero hay gente que tiene predisposición para eso, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que si tenés presión alta o, no sé, una dieta muy alta en lo que es sodio y todo eso genera, ¿sí? Mayor predisposición, pero hay gente que por eso justamente o empieza a hacer tratamiento con medicación o se le genera la cirugía, porque digamos es algo que
Hay gente que prevalece mucho y por más que haga cambios posicionales, vuelve. Y hay gente que se liberó una vez y después quedó. Porque en realidad deberían estar pegadas, no liberadas, ¿entendés? Pero bueno, está bien tu pregunta porque a veces pasa que no resuelve con la maniobra, ¿sí? Y a largo plazo tenés que pensar o en una cirugía o tratar de que sí, porque no podés inhibirle al paciente la posición, sí que haga movimientos distintos, o los kinesiólogos o nosotros mismos le damos rehabilitación domiciliaria, sí que haga distintas maniobras como la de Simón, como para que ellos mismos digan, bueno, lo hago de una manera u otra, que en la dieta baje los estresores, ¿sí? Para que lo ayude. Pero hay gente que, como en toda en la medicina existe, no resuelve y bueno, ahí tenés que pensar en otro tratamiento, ¿sí? Buenísimo, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda de BPPV? Vamos con medir entonces. Ahora les voy a medida que voy hablando de las patologías, les voy diferenciando con la previa, ¿sí? Para que sepan los diagnósticos y cómo diferenciarlos. Bueno, entonces, la enfermedad de Meniere también descrita como una enfermedad vestibular, suele afectar a lo que es el laberinto anterior, ¿sí? Y el laberinto posterior, o sea que va a venir con trastornos del equilibrio, ¿sí? Y cuando afecta la parte anterior, el paciente va a referir hipoacusia y o acúfenos. Esto es lo que denominamos triada y ahora la vamos a ver bien, ¿sí? Por eso, previamente, como les dije antes, está bueno hacer una otoscopía, ¿sí? Al paciente, porque estos van a ser pacientes que van a venir con sensación de oído tapado, con sensación de acúfenos o tinnitus, que es lo mismo, y el trastorno vestibular, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho el BPPV, que duran segundos, estos vértigos van a durar minutos, ¿sí? Esta es una de las primeras diferencias. Otra de las diferencias es que si bien aparecen mujeres, va a ser mujeres más jóvenes, entre 30 y 40 años, a diferencia de lo que era el BPPV, que era de 50 a 60. Y acá se suma no solamente la sensación de vértigo, ¿sí? Sino que además el paciente te refiere hipoacusia o plenitud óptica, o sea, sensación de oído tapado, y acúfenos. Entonces es importante ver si el paciente está con cerumen en el examen físico, hacerle una limpieza del oído para ver si el paciente sigue percibiendo o no, y obviamente va a haber una serie de estudios que vamos a pedir más específicos que lo que pedimos en el BPPV. Entonces, recapitulando, el vértigo son episodios bien definidos de rotación, duran de 20 minutos a 24 horas, ¿sí? El nistagmo está asociado con los ataques de vértigo que el paciente refiere, puede tener náuseas y vómitos, ¿sí? La hipoacusia, el paciente va a referir que tiene esa sensación de oído tapado. Nosotros en la audiometría, cuando pidamos, vamos a ver pérdida de audición neurosensorial, ¿sí? Él puede referir que es fluctuante, ¿sí? Que a veces siempre dice hipoacusia y a veces no, ¿sí? Y el tinnitus o el acúfeno es variable, ¿sí? Casi siempre lo vamos a ver a baja frecuencia, ¿sí? Y va a aumentar durante los ataques. Casi siempre refieren que es unilateral, ¿sí? Y tiene relación con el lado afectado, donde ellos refieren esa sensación de caída, ¿sí? Y frente al examen físico vamos a ver ese vértigo, que esas maniobras dan positivas hacia ese lado. Obviamente, lo que es tinnitus y acúfeno es bastante subjetivo, como toda esta patología, pero bueno, es importante que sepan que para Meniere nos vamos a tener esta tríada, ¿sí? El acúfeno, la hipoacusia y la sensación de vértigo. Casi siempre el origen es idiopático, ¿sí? El paciente va a venir entonces con esta tríada, la hipoacusia en la audiometría, vamos a ver que es neurosensorial, ¿sí? Ya la clase de audiometría creo que ya la tuvieron, ¿sí? Y bueno, y esta sensación de vértigo. Casi siempre está relacionada con el hidrox endolinfático, ¿sí? En donde se va a dar esta alteración de la homeostasis entre el líquido perilinfático y endolinfático, y también tiene bastante relación con el tema del sodio y del potasio, ¿sí? Estos desequilibrios internos, como pasa con el BPPV, generan esta sensación de vértigo y, bueno, puede haber una causa viral, postraumática o genética, ¿sí? Pero la causa más, digamos, donde uno sospecha casi siempre, es generada por este hidrox endolinfático, ¿sí? Que se puede haber generado por estas tres causas. El diagnóstico es clínico también, ¿sí? Como todo.
El paciente nos va a referir a acúfenos, esta sensación de oído tapado, de hipapusia, ¿sí? La sensación de vértigo que va a durar entre minutos y hasta un día, ¿sí? El nistagmo va a ser horizonte rotatorio también y puede estar asociado con síntomas neurovegetativos. Entonces, hacemos todo el examen físico como vimos antes, la otoscopía, todas las pruebas, las maniobras, pero si ya el paciente nos está refiriendo a estos dos síntomas más, además del vértigo, ya empezamos a sospechar de Meniere, ¿sí? Le vamos a pedir una audiometría y una logoaudiometría, bueno, para ver qué tipo de hipacusia vamos a tener. Y la logoaudiometría y la audiometría, o sea, una vez que tenemos el audiograma, nos vamos a encontrar con una hipacusia neurosensorial, ¿sí? Con caída en los tonos graves. Y la logoaudiometría vamos a ver la pérdida de la discriminación vocal, ¿sí? Entonces, ya ahí nos vamos acercando al diagnóstico. Si el paciente, una vez que vuelve con este estudio, vemos esa hipacusia, ¿sí? Y además el acúfeno, también lo que se puede pedir es la acufenometría, que se hace también, lo hace la orfanograma con la audiometría y la logoaudiometría, y bueno, ahí vamos a ver en qué tonalidad el paciente va a referir este acúfeno. Los acúfenos se dividen en 3 grados, ¿sí? El primer grado es cuando el paciente te lo refiere, casi siempre es mayormente en ambiente silencioso, o sea, cuando se va a acostar es donde más lo percibe. Hablamos de grado 2 cuando los percibe en cualquier ambiente, ¿sí? Pero si el paciente genera una actividad o algo que tenga ocupada la cabeza, si está estudiando o está leyendo o está haciendo un trabajo, no lo percibe. Y ya un grado 3 cuando lo tiene y lo influye en la vida social directamente, ¿sí? Cuando lo percibe todo el tiempo. Entonces, ese va a ser el diagnóstico. Vamos a pedir esos estudios y ahí nos vamos acercando al diagnóstico de Meniere. Otra de las pruebas que se genera es la prueba de glicerol. Lo que vas a hacer, ya tenemos esta audiometría y esta logoaudiometría de base, donde vemos la neurosensorial, ¿sí? Con caída en los tonos graves, ¿sí? Si pedimos la acufenometría, vamos a ver también que presenta acúfenos, el grado lo vamos a determinar de acuerdo a lo que nos diga el paciente, y lo que vamos a tratar de hacer con esta prueba de glicerol es hacer una deshidratación tisular, ¿sí? El paciente le vamos a dar de 1 a 1,2 mililitros de glicerina neutra, de acuerdo al peso. Si pesa más de 80 no se va a dar más de eso, ¿sí? Y a la hora le voy a repetir la audiometría, ¿sí? Entonces tenemos la primera audiometría de base, toma esa ingesta, no más de 80, ¿sí? Si no va a ser de 1 a 1,2 mililitros de acuerdo al peso, y a los 60 minutos repito la audiometría. Si la prueba es positiva, la prueba va a ser positiva si cuando repito la audiometría se mejoran 10 decibeles en 3 frecuencias, ¿sí? De la audiometría. Por ejemplo, si era una neurosensorial moderada, ¿sí? En 40 y me mejora luego 40 decibeles, ¿no? A la hora lo vuelvo a repetir y en las 3 mismas frecuencias aumentó en 10 decibeles, ¿sí? O sea, a 30, es una prueba positiva, ¿sí? Y en la logoaudiometría lo que voy a ver es que aumenta la discriminación, ¿sí? Porque era donde lo había perdido, en un 10%, ¿sí? Entonces esta prueba es positiva. ¿Alguien ingresó, creo? Ahí está. ¿Sí? Y otro de los estudios que pedimos, ¿sí? Es específico para ver esta hidropesía, ¿sí? Que es la causa por la cual sospecho casi siempre que puede generarse un Meniere, ¿sí? De este desequilibrio que habíamos hablado de la endolinfa y la perilinfa que me genera esa sensación de vértigo, es una electrococleografía, ¿sí? Para ver cómo está funcionando la cóclea, ¿sí? Pero entonces, las pruebas específicas del diagnóstico, vamos a pedir la audiometría y la logo de base, y le podemos hacer una prueba de glicerol para ver si mejora en esos 10 decibeles en esas frecuencias o no, ¿sí? Y la electrococleografía. Obviamente que hay distintos diagnósticos diferenciales, ¿sí? Que uno puede pensar con este tipo de patología, ¿sí? Tenemos otro tipo de hidropesías que son asintomáticas, que pueden ser embriopáticas, postinflamatorias, postraumáticas, puede tener afectaciones periféricas o centrales, y pensar en la verititis sifilítica o tuberculosa, tumores de cerebelo o de tronco, también pueden venir con enfermedades degenerativas, ¿sí? Una fístula perilinfática, migraña vestibular o neuritis vestibular, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí?
pero lo importante que sepan es la duración del vértigo, el rango etario que afecta, ¿sí? Y el diagnóstico que lo vamos a ver con las pruebas de audiometría, logoaudiometría y la prueba de glicerol, ¿sí? Y además, como último, específico, la electrocopiografía. Con la del glicerol, ¿por qué mejora? ¿Actúa como sustancia osmótica o qué? Claro, lo que se genera, como hay un desequilibrio, es generar la deshidratación tisular con la prueba de glicerol, que es lo que genera el glicerol. Entonces, al generar la ingesta, ¿sí?, de glicerina neutra, lo que se genera es que si yo le estoy dando esa parte externa, si mejora es porque hubo un desequilibrio interno, ¿sí? Es por este hidroxtendo linfático. Entonces mejora la audición, ¿sí? Por eso se dice que es la prueba positiva, sí, es por parte osmótica. Joya. Entonces, si el paciente viene en